Normas de aseguramiento de la información NAI y comparación con las NAGA. Las NAI. Las normas de aseguramiento de la información NAI son estándares difundidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, junto con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Quiere decir que estas normas internacionales de auditoría y aseguramiento deben ser aplicables por los profesionales de la contabilidad. De estos estándares de los que nos habla las NAI, encontramos que todos ellos hacen parte del aseguramiento de la información. Entre estos estándares encontramos las NIA, las NICE, las IRRE, las ISAE y las ISRS. A continuación veremos cada uno de ellos. Las normas internacionales de auditoría NIA se compone de principios, de procedimientos e interpretaciones y guías de aplicación que le permitirán al auditor realizar de mejor manera su trabajo. La NIA 120 describe el marco conceptual para auditoría de servicios relacionados. Esta comprende la revisión, los procedimientos convenidos y las compilaciones. Dentro de las revisiones encontramos la certeza y seguridad del auditor. Aquí encontramos la revisión que el auditor realiza a la hora de realizar su trabajo. Encontramos los procedimientos convenidos, a donde se encuentran los descubrimientos actuales durante el proceso de la auditoría. Y en las compilaciones encontramos la independencia de la información compilada por el auditor. Normas internacionales de control de calidad. Las normas internacionales de control de calidad aplicables a las firmas de contadores, entendiendo dentro de esta a los contadores independientes. Encontramos la NIA 220 y la NIA 800. La NIA 800 describe el marco conceptual para auditoría para estados financieros de propósito especial. La NIA 220 trata de la responsabilidad específica que tiene el auditor a la hora de realizar sus procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros y del control de calidad de encargo. Dentro de las normas internacionales de control de calidad NIA 220 encontramos la responsabilidad de liderazgo, el código de ética aplicable, la aceptación con el cliente, la asignación de equipos, la realización de encargo, el seguimiento y la documentación. Las normas NIEA. Las normas internacionales de encargo y de aseguramiento. Estas normas encontramos la NIA 1100. Esta NIA nos habla de la independencia y objetividad. Cuando hablamos de independencia, estamos hablando de la libertad que tiene el auditor. Él es libre de todo condicionamiento que amenace la calidad y la actividad de la auditoría interna en forma natural. Cuando hablamos de la NIER, de las normas internacionales de encargo, estamos hablando de la NIA 100. Esta NIA nos habla acerca de un contrato de aseguramiento y tiene unos objetivos específicos. Entre ellos encontramos que uno de esos objetivos es un contador, una parte responsable, un usuario propuesto, un asunto principal, criterios adecuados, procesos de contratación y conclusión. Las normas internacionales de servicios relacionados, NISR. Aquí encontramos la NIA 700. Dice que es aplicable a los trabajos de auditoría relacionados con información financiera dentro del marco referencial con fines generales. Entre ellos encontramos la opinión que se da acerca de los estados financieros, la seguridad razonable,
las evidencias apropiadas y la revelación confiable. Las normas internacionales de servicios relacionados exige también el juego completo de estados financieros. Y este juego completo de estado financiero encontramos el balance general, el estado de resultados, el estado de variación en capital contable, estado de flujo de efectivo, resumen de las políticas contables y las notas aclaratorias. Código de ética aplicable El código de ética aplicable. El código de ética para profesionales de la contabilidad contiene una serie de requerimientos de carácter ético que deben regir el actuar del profesional de la contaduría. Encontramos los principios fundamentales o normas básicas que el contador público debe seguir al momento de realizar una revisión de información como auditoría o revisoría fiscal y emitir un juicio profesional con bases en las evidencias encontradas en el ejercicio del examen. Entre estos principios encontramos la integridad. La integridad es la parte completa que debe tener el auditor a la hora de realizar su trabajo como profesional. Aplicar todos los principios éticos que le exige la norma. Diligencia y competencia profesional. Aquí hablamos de la diligencia, de la competencia que tiene el profesional. Aquí debe aplicar sus conocimientos, las normas, los principios, las técnicas y los procedimientos que el auditor o profesional realiza o aplica a la hora de realizar su ejercicio. La confidencialidad habla de la prudencia. Debe ser confidencial con la información obtenida durante el proceso de la auditoría. Cuando hablamos de objetividad, estamos hablando de la libertad, de libertad de todo condicionamiento que tiene el auditor. Él es libre de todo condicionamiento que quiera amenazar su labor o su trabajo. Competencia, comportamiento profesional. Cuando hablamos de comportamiento profesional, estamos hablando del código de ética que debe aplicar el contador a la hora de realizar el ejercicio. Las NAGA. Las NAGA hace énfasis en las actitudes éticas del contador en Colombia. Ellas no profundizan en el tratamiento de los riesgos. Ellas se enfocan en el desarrollo de la auditoría. Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas personales o generales hacen parte del auditor o contador, porque son los principios que debe aplicar, son las normas que él debe aplicar a la hora de realizar su ejercicio. Encontramos también el entrenamiento y la capacidad profesional. Cuando hablamos de entrenamiento y capacidad profesional, estamos hablando de la capacidad que él tiene como profesional y el entrenamiento que tiene dentro de su carrera. Allí encontramos los principios, los procedimientos, las técnicas y la diligencia con el cual él realiza su trabajo. Cuando hablamos del cuidado y la diligencia profesional, hablamos del cuidado o el esmero profesional. Se refiere al compromiso, a la responsabilidad y a la diligencia que él debe aplicar a la hora de realizar su ejercicio. Y cuando hablamos de independencia, estamos hablando de la independencia que él tiene como profesional a la hora de realizar su informe o dictamen. Normas relativas a la ejecución del trabajo. Aquí encontramos la planeación y supervisión. La planeación va desde el momento en que se planea hacer la auditoría, las estrategias que se van a usar y la supervisión de la misma, desde el trabajo de campo hasta el momento en que se realiza el informe final.
Eso hace parte de la planeación y la supervisión. Desde que se planea iniciar la auditoría hasta que se emite el informe final, realizando la supervisión del trabajo de campo también. Cuando hablamos del estudio y de la evaluación del control interno, estamos hablando de los estudios que hace el auditor dentro de la auditoría y de la evaluación del control interno. ¿Cómo encontró? Él empieza a evaluar cómo encontró y qué encontró dentro de ese trabajo que él realizó. Dice que ahí van las evidencias suficientes y competentes. En esa evaluación, él tiene que realizar la observación, la inspección, la indagación, porque para él poder tener las evidencias suficientes, él ha tenido que observar, inspeccionar, indagar para poder encontrar esas evidencias. Y cuando ya se habla de evidencia suficiente, es lo que ya él ha encontrado. Normas relativas a la preparación de informes. Normas relativas a la preparación de informes. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquí encontramos la revelación suficiente, lo que halló el auditor, lo que encontró para él hacer su informe y dar su opinión, y el auditor apoyarse en cada una de esos soportes, de esos hallazgos, tiene los papeles de trabajo y las evidencias. Conclusión. Las NAGAs corrigen, mientras que las normas de aseguramiento de la información son preventivas. Las NAGAs son normas nacionales, mientras que las normas de aseguramiento de la información son internacionales. Las NAGAs han sido estáticas en el tiempo, no han evolucionado, mientras que las NIAs, que hacen parte de los estándares, han sido dinámicas. Estas normas o estándares internacionales hacen al profesional más competitivo en el mercado laboral.